Pues aquí, el día de hoy, la tecnología nos ha jugado una mala broma, entonces, pues me acompaña Richie con la cámara apagada, porque tiene ahí algunos conflictillos, igual Kat, pero no se preocupen que ya saben que a mí no se me da esto de hablar solita y decir por aburrado, ¿verdad? No te Hola, preocupes, pero hola, yo aquí aunque sea en forma espiritual. No puedo mostrarme en estos momentos, pero aquí ando en forma espiritual. Y Kat, bueno, Kat está nada más, pero no nos contesta. Todavía no hay buena comunicación desde el más allá, o sea, desde el más Aguascalientes. Entonces, ay Dios. Entonces, literal nada más ahorita vamos viendo y tengámosle paciencia a Kat. ¿Cómo estás tú, Farita? bien, también vi que anda por acá Kat y Ingrid, que andan acá conectadas. Bien, yo aquí batallando, ya saben, con todo mi desmadrito que por suerte no se ve en cámara, ¿verdad? Pero alrededor es todo un relajo. Ya sé. Y pues ya próximos a irnos a recorrer el mundo y revivir mitos o algo por el estilo. Ok. Y Ya se fue Kat. pues Ajá. el día de hoy justamente lo que queremos platicarles es sobre, pues, qué onda con los mitos en el paganismo. Y bueno, quienes me conocen saben que he escrito algunas cosas por ahí en la red, en Camino Astral también. Y eh, bueno, como suma sacerdotisa y como estudiante de las religiones del mundo, me encantan las religiones. He estudiado en la UNAM, en la ENA, en la Academia de Historia Mexicana, diplomados, los únicos diplomados que hay en México sobre religiones. Entonces me he metido mucho a esta cuestión de religiones del mundo, obviamente también como, pues como pagana y como, eh, ahora sí que profesora suma sacerdotisa de un círculo de estudio y también por dedicarme a esta otra parte de el mundo árabe y el Medio Oriente, porque también me dedico a eso, profesionalmente, académicamente hablando. Entonces me he dado cuenta de la importancia que tienen los mitos, no solo en el paganismo, o digamos, no solo en la Wicca, sino en diversas religiones. Digo, bien o mal voy a decir que también las religiones del libro, podríamos decirse que también tienen pues sus mitos o digamos sus libros donde están sus historias. Y Ok. obviamente en el paganismo nos basamos mucho en todo lo que tiene que ver los mitos. Pero primero ya saben que yo soy bien ñoñis, Échale, dale a la entonces, ñoñada. Adelante. Dice pues, y por acá además Ingrid que saques el péndulo. sí, es lo que dijo el Ingrid. Ay, hace rato que estabas por acá te hubiera pedido que... Ay, sí. No, ya, de verdad, porque además a mí la tecnología, yo soy buenísima con la tecnología. Déjenme decirles que mi idea era conectarme en la compu, que la tengo aquí al lado, pero, oh, sorpresa, la cámara no funciona, ¿verdad? ¡Eh! Entonces, pues bueno, si ven que ando así como bailando es porque, pues, acá tengo mi, mi, mi documentación, pero... ah, quítate cosa. Ok. ¿Qué? Además, no sé si recuerdan, pero yo sí recuerdo que creo que en la prepa, como en quinto de prepa, cuando nos metieron etimologías, vimos justamente esta cuestión del mito, ¿no? Porque digamos, también en México todo, el Popol Vuh, eh, vieron a los códices, pueden ser hasta cierto punto un mito. Pero, ¿qué es un mito? Un mito realmente, bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, dice que es una historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad, como los famosos mitos griegos. Ok. Um, En segundo punto de la definición dice que es historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad.
Este, Ya, señor está productor, dejando. ahí le mandaron Ya, un mensaje, por ya favor. está entrando Kat. De hecho, aquí no soy el público, así que no hay bronca. ¡Eh! Vamos a ver si Kat ya puede entrar o si se queda fuera. Ah, no, ya sí pudo. Ya la perdimos. No, aquí estoy, aquí estoy. Nada más, oh Hola, my hola, God, se Kat. me super trabó la app ahorita que me estoy intentando abrir. Perdón. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, y tú bien contenta de que andes acá, porque a pesar de que se me da lo de hablar, dije, "No, hombre, me van a odiar los que nos escuchan si me echo un choro así, bueno, y entonces, fíjense que ayer salí, no, no es cierto, pero tú, Kat, qué bueno que ya andas por acá, ¿cómo andas? Todo muy bien, nada más emocionadísima con el tema y ya, por fin, ya jaló el queridísimo Zoom, ya la Ouija ya está conectada, ahora sí, venía escuchando también lo que andabas diciendo del programa acerca de la definición de lo que son los mitos. Sí, 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 justo, pues acá haciéndole caso a la Sandrae, y lo que la Real Lengua de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es un mito. Pero acá tú Excelente, cuéntanos, excelente. porque tú también andas súper metida en todas estas cuestiones. Bueno, Mitológicas. exactamente. Ok, de entrada soy súper fan de la mitología. Me encanta estar leyendo acerca de mitología y la verdad ahí va a haber un gusto culposo mío. Agradezco que hace años apareció Destripando la Historia. Se me hace una forma muy bonita en que la gente se pueda acercar a los mitos. Sí. Desde una forma un poquito más pop y no tan engorrosa. Porque de ahí te empiezas a enamorar del mito y dices, ahora quiero saber más. Porque, por ejemplo, en el de Hércules, por ponerle por su nombre más conocido, te empiezan a contar varias de los 12 retos que tuvo que hacer, pero no te cuentan todos, te cuentan como los más Claro. interesantes y dices, ¿qué más pasó? Yo quiero saber qué más pasó. Y ya es donde empieza a ver como esa curiosidad. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante estudiar mitología? Ese es el meollo del asunto, ¿no? Yo recuerdo este, cuando inicié en todo esto del paganismo ya de una forma más formal, ya más concreta, voy a decir, con un sumo sacerdote, un profesor a cargo, nos ponía, digo que también agradezco a los maestros que me han tocado porque han ido de la mano conmigo, han sido pues, igual de ñoños que yo. Entonces nos ponía mucho a leer. Um, Recuerdo que para ese entonces yo justo estaba tomando un diplomado de religiones de la UNAM, este diplomado súper famoso que tenían durante muchísimos años, lo tuvieron como más de 20 años. Y yo justamente de trabajo final había decidido hacer un trabajo sobre el mito del rapto de Perséfone. Entonces, y justamente se dio que cuando empecé a trabajar, porque en la universidad que yo estaba había una clase curiosísima porque el nombre era Análisis y Práctica del Pensamiento Mágico. Porque bueno, una universidad de renombre, entonces no podían poner el profesor así, paganismo, Wicca, entonces este era el nombre de nuestra materia y siempre veíamos cosas distintas. Y entonces tocó que sabes que la primera vez que yo entré, estábamos viendo diversas cosas y una de ellas fue justamente el mito del rapto de Perséfone, donde analizamos desde el quiqueón que toman, esta cuestión del cornazuelo, o sea, analizamos, deshicimos, destripamos el mito al por mayor y luego justo yo por el diplomado recorrí todas las bibliotecas de las universidades más grandes de la Ciudad de México, pues buscando ahora sí que información verídica, ¿no? Entonces me chuté todas las versiones sabidas y por haber el himno sí, el himno homérico a Demeter. Bueno, me chuté a todos los filósofos y grandes clasistas
justamente con este mito, ¿no? El mito del rapto de Perséfone. Yo la verdad no le había tomado como tanta importancia antes de hacer este trabajo. Cuando vi todo lo que este mito traía y representaba para la antigua Grecia, los misterios de Eleusis, los misterios que más años se estuvieron llevando a cabo de manera ahora sí mistérica. No hay, a pesar de tanta información que hay y tantas cuestiones que surgen, no hay tanta, o más bien, no hay algún misterio, valga la redundancia por el nombre, más secretista, más cerrado, hermético que los misterios de Eleusis. También esta cuestión de la explicación de las estaciones del año, la misma importancia que tienen las diosas, porque no solo es Demeter y Perséfone, también son las diosas que están alrededor de ellas, específicamente pues la gran colección de hijos que tiene Demeter, no solo con Zeus, es decir, Perséfone, sino con los demás hijos también son parte del himno, bueno, del, del mito. Hécate en menor importancia, pero también aparece en el mito, Helio, obviamente, Hades, Zeus, entonces toda esta cuestión que, como decías, los chicos de Destripando la Historia, que yo los sigo desde que contaban cuentos de hadas, te contaba la verdadera historia de los cuentos de hadas, o sea, realmente cuando empezaron con esto de los videos, yo por ejemplo a mis alumnos siempre les digo, bueno, y véanse los videos, pero analícenlos porque realmente sí están muy metidos en la historia, ¿no? Digamos con mitos verdaderos, con cuestiones verdaderas, pero bueno, regresando al punto, este fue como el primer mito que me llegó, que ha tenido como importancia en mi vida, ¿no? Porque también explica la cuestión de la triple diosa, o sea, un simple mito te trae montonal de cosas, más allá, digamos, del mismo mito per se. Creo que lo primero que tenemos que entender como paganos, como neopaganos, hay que reconocer que eso es nuestro término. Sí. Porque por mucho que sigamos tradiciones que surgieron hace cientos o miles de años, esa tradición lo que estamos haciendo es una reconstrucción. O sea, no hay una linaje, tradición, escuela egipcia que haya durado pues desde la época del Setepi, ¿no? No tenemos una escuela de tradición celta que nunca haya sido tocada por alguna otra tradición, que no haya pasado por también la conquista espiritual que hubo. No existe. Y luego en tradiciones todavía más complejas, la griega, no sé, la nórdica, hay muchas tradiciones que se cortó ese hilo de la práctica, del ritual, de cómo se hacían las cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es una reconstrucción. Ahora, ¿de dónde vamos a tomar esa información? No va a ser de donde se nos ocurra, sino tiene que ser, primero, un buen libro de historia. Si no conoces el pueblo al que estás admirando y que quieres poder reconstruir en tradición, no lo vas a poder entender. Pero otra forma de poder entender qué los movía, qué cosas eran importantes para ellos, por qué, son sus mitos. Ahí te cuentan sus sueños, sus miedos, qué era importante, por qué o cuál era su cosmovisión del universo y de la magia y de los dioses. Entonces, el estudio mitológico llevado de la mano con un estudio histórico y antropológico, se me hace que es la base fundamental de todas nuestras tradiciones, que son reconstrucciones de tradiciones antiguas. Es que realmente, como comentas, la información viene de ahí. Por mucho que leas a grandes sacerdotes, pues es decir, Garner, Buckland, etcétera, dependiendo de la tradición que sigan, siempre el mito es el que nos va a decir cómo se hacían las cosas, incluso hasta la vestimenta, o sea, tan solo como te decía, ¿no? En los misterios de Eleusis, hasta la bebida que tomaban,
no solo los rituales, incluso los prerrituales o los posrituales, lo que iba antes y después, esta etapa incluso um, de meditación o de espiritualidad, de todo, ¿no? O sea, es una cuestión eh, tan importante que, como comentas, ¿no? Nosotros como tradiciones que seguimos una reconstrucción, que en efecto esa es la palabra adecuada para hablar de lo que realmente hacemos en este neopaganismo, es también intentar entender y cómo lo entendemos con los mitos, pero realmente hay que ir al fondo, como comentas, o sea, leer el mito, no leer la red social que te lo disque desmenuza, Puede ser un punto de sino irnos, acercamiento. sí, exacto, puede ser un acercamiento, pero siempre hay que ir a, digamos, como siempre lo hemos comentado, a la fuente, ¿no? A lo que nos va a realmente a explicar y a decir. Y también, porque, por ejemplo, en los rituales, en muchos de los rituales, al menos dentro de la Wicca, es decir, con rituales, por ejemplo, ahora que acabamos de tener Mabón y bueno, Samhain, Yule, que son los que siguen, siempre hay una parte del ritual donde hablamos de algún, bueno, aparte de invocar a los dioses, que a veces, bueno, al menos a mí sí me gusta, hablar o narrar un mito relacionado a los dioses con los que estamos trabajando, por si algún asistente o algún participante no tiene idea de cuál es la energía o cuál es la importancia de este dios, es justamente también decir un mito, o también las personas cuando hacen sus devocionales, cuando deciden trabajar con un dios en específico, pues el primer punto de donde vamos a encontrar la información justamente son los mitos. De hecho, en el programa de libros que estuvimos recomendando, hay un autor que me encanta en cuestiones egipcias. Digo, hay que también entender que dentro de los mitos tenemos el ligero problema de las traducciones. Y ahí tocaré algunos temitas interesantes. Pero a mí, para cuestiones egipcias, quien se volvió como la persona a quien recurro para leer los mitos, para entender todas estas traducciones, fue E.A. Wallis Budge. Fue arqueólogo, egiptólogo de Inglaterra, que trabajó tanto en el Museo Británico como en el Museo del Cairo, fue curador de los museos. Y se avienta, a mi parecer, de las mejores traducciones. O sea, por eso digo a mi parecer, porque obviamente, pues yo no entiendo suficientes jeroglíficos. O sea, podré identificar algunos nombres, podré identificar algunas palabras, pero ahí muere, ¿no? Pero tener a alguien que se haya dedicado tan así a hacer las traducciones, dices, ok, creo que puede ser una fuente bastante confiable. Y aún así, verlo con cierta conciencia histórica. ¿A qué voy con esto? Al final del día, y pese quien le pese, nuestra crianza es abrámica. La forma en la que vemos el mundo, los mitos que conocimos desde pequeños, todo se ve esa cuestión abrámica. Y a veces las tradiciones que estamos estudiando no son abrámicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no estar como niños enojados con la tradición abrámica, porque entonces vas a querer interpretar todo como lo más lejos posible de esto, cuando también hay ciertas similitudes y son válidas. Pero también el poder identificar cuando el mismo traductor cayó en esas cuestiones de querer relacionarlo con alguna tradición abrámica. En las cuestiones egipcias, algunos autores se van a las cuestiones de triadas. Es que la trinidad del lugar es esta. Y su panteón no se va tanto por trinidades. Entonces, empiezas a ver que se empieza como a embarrar un poquito.
Lo mismo pasa un poco en las cuestiones de las traducciones nórdicas. Tenemos a Snorri, que es de las mejores y peores traducciones de la mitología nórdica que existe. Hizo un gran trabajo, pero también hay lugarcitos donde puedes encontrar ese sincretismo que fue su forma de intentar entenderlo. Claro. Por ejemplo, ver el Helheim como, todos los malos se van al infierno, que tampoco es así. O sea, había muchos tipos de cielos, bueno, de vida después de la muerte. Dejémoslo con esa palabra, no cielos, o sea, vida después de la muerte. Había muchas opciones de a dónde irse. Pero Snorri, siendo pues católico, lo vio más como su concepción de, si eres bueno, te vas al Valhalla, si no, te vas a Helheim. Y se acaba la historia ahí, ¿no? No está mal, o sea, fue su forma de también entender esos mitos. Pero también dentro de nosotros es buscar diferentes comparaciones, diferentes puntos. Hay traducciones muy hermosas, me ha tocado con las sedas. Las he encontrado en inglés de este estilo, no tanto en español, pero hay traducciones que se avientan una doble traducción. La primera es todos los versos se extienden para meter el significado tal cual de las palabras o que es lo más cercano a qué se referían. Entonces, es como la traducción con mucha explicación. Y luego te ponen del otro lado la traducción que sería más a mantenerlo de manera poética. Entonces busca también mantener la métrica, mantener las rimas. Y es una chambota de traducción que yo amo que alguien se haya tomado el tiempo de hacerlo. Y digo, si se tomó el tiempo de hacerlo, hay que leerlo. Tenemos un comentario de Totterby. Dice, Heródoto hizo lo mismo. Relacionar las tradiciones y mitos egipcios con la religión con la que él creció. El helénico. Completamente. Y luego tenemos toda la cuestión ptolomeica también con los egipcios, que de nuevo empezamos a ver estos cambios dentro de los mitos, que por 13 generaciones ni siquiera se dignaron a hablar egipcio, no fue hasta que llegó Cleopatra, que retomó las tradiciones como eran, pero le cambiaron el nombre a los dioses. Isis, exacto, a los nombres se llama Aset. que le llamaban los griegos. Osiris es Weser. Y mi pronunciación es muy mala. He estado estudiando también pronunciación quemética con grandes estudiosos, tanto lingüistas como egiptólogos, porque sí me gustaría al menos pronunciar algunas palabritas bien. Pero es eso. También entender que estas tradiciones fueron evolucionando según sus cambios históricos. Claro, como justo como comentaba también el Totterby con Heródoto, realmente pues todos los estudiosos que leemos justamente eran sus interpretaciones, ¿no? Como comentas, esta cuestión de siempre emparentar todo en triada, que no era, bueno, al menos en Grecia. En Grecia sabemos que sí, en Roma también, los celtas también, pero al menos lo que son los egipcios no, o como comentas, los nórdicos, o incluso aquí en México, bueno, hasta el momento no conozco a nadie que quiera a todos emparentar en triadas, pero sabemos que todos estaban emparentados valga la redundancia, en parejas. Eh, pero sí, todo es pues también como una interpretación de lo que la gente ve, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve haciendo trabajo de campo, tenemos el diario de campo, que muchos libros, bueno, al menos en antropología que conocemos, son diarios de campo, ¿no? Incluso algunos libros, por ejemplo, se me fue el nombre de esta autora, no es Margot Adler, la diosa de los brujos, el dios de los brujos, perdón. No, ahorita
Bueno, se me fue el nombre, pero muchos también de sus libros vienen de trabajos de campos, de cosas que ellos Margaret veían, Murray. ¿no? Porque, eso, gracias, Margaret Murray. Sí. Porque justamente como eh, antropólogos, como académicos, esa es su base, bien o mal, el qué es lo que yo veo, qué es lo que yo sé, qué es lo que yo interpreto, qué es lo que yo pregunto, qué es lo que me dicen. Que eso no siempre va de la mano con lo que realmente es, como lo que comentaba, ¿no? De los misterios de Leucis, que hay 20.000 cosas alrededor que no se sabe porque sí era muy hermético y no todo el mundo hablaba de eso. O como comentas, los mismos nombres de los dioses, que seguro todos los pronunciamos mal, o luego uno lo dice de una manera y resulta que te dicen alguien que es de otra, o de repente alguien que se cree experto en el tema saca algún libro o se inventa algo y entonces ya cambia toda la cosmología y la cosmogonía de algún lugar. Entonces, siempre la importancia de los mitos es irnos a la fuente o al menos a lo más verídicamente posible que uno pueda tener acceso, porque también eso, al menos a quienes practicamos las tradiciones paganas, nos ayuda no solo para hacer mejor los rituales o tal vez tener una mejor conexión con algún dios o diosa ahora que se acostumbra tanto a hacer devocionales, o incluso para los mismos um, hechizos o las mismas ¿cómo explicarlo? O incluso las mismas festividades. Hay mitos sobre Mabón, ¿no? Bueno, sobre el dios Mabón, sobre Samhain, sobre Yule. Entonces, es súper importante que conozcamos de entrada, si son de una religión pagana, de una tradición pagana, digo, los mismos sabbats y esbats tienen sus mitos, como las fases de la luna. Y ya después, pues, irnos metiendo a los demás mitos, ¿no? Como comentabas, los 12 trabajos de Hércules que le son impuestos por Hera, ¿no? Para que se muriera, pero bueno, aquel, como buen semidios, le dijo, me lo paso por el arco del triunfo, ¿no? Que también están totalmente relacionados con los signos zodiacales. Completamente. No, Y no aquí sé. nos hace un comentario bien bonito y también me gustaría como adentrarnos en esa parte. Dice, y los mismos mitos tuvieron contradicciones por el tiempo dentro de la misma cultura, como las palabras que cambian de sentido a través de los años, las grandes metáforas de los mitos pues también van cambiando y el lenguaje cambia. Entonces, hasta dentro de tradiciones que fueron orales y que poco a poco se fueron escribiendo, tomas la Vulgata, tomas la Biblia y empiezas a encontrar algunas cuestiones curiosas. ¿Cómo surge esa cuestión de Lilith como la primera esposa de Adán? Porque el primer capítulo del Génesis te habla de que Dios hizo hombre y mujer. Y luego el próximo capítulo se adentra a cómo creó la mujer de la costilla de Adán. Entonces ahí deja abierta interpretación de, o sea, solo me estás aclarando esa parte del mito, si le hiciste un zoom a esa parte del mito, o me estás hablando de que hubo una morra primero y pues como que no la dio y la quitamos, ¿no? Interpretaciones de que si de lo que se refería con el fruto de la tentación era la manzana, o si era una granada, que ahora eso es más como el Exactamente, te iba a decir eso. actual que todo el mundo está diciendo. También he escuchado lo mismo con las parábolas de cuando un camello atraviesa el ojo de una aguja, ¿no? Que hay personas que dicen, no, es que este tiene otro significado. Entonces, el lenguaje va cambiando. Y sí, también nos dice Ingrid, recordemos que los mitos cambian de acuerdo a quién lo cuenta, Claro. completamente, y más cuando son tradición oral. O sea, poco a poco sí se fueron escribiendo los mitos, pero por cientos de años. Los conocías porque alguien te lo contó, alguien te lo cantó, llegó un bardo de otro lado a contártelo, y a veces ni siquiera eran personas del mismo lugar. Ellos pedían que les contaran el mito
y luego él lo cantaba y rellenaba con otros mitos que había estado escuchando de diferentes partes del mundo. Entonces, sí, los mitos también han ido cambiando y podemos encontrar a veces diferentes versiones del mismo mito. Y es muy interesante el analizarlos o de diferentes Claro. regiones. Porque dices, ok, pues es que tradición nórdica. Bueno, es que con tradición nórdica, ¿por qué decimos que hay tantos alfabetos? Porque fue una región muy extensa y fueron aproximadamente 1000 años que estuvieron en diferentes regiones. Ujú. Entonces, no, o sea, los mitos, aunque inspirados en lo mismo, no son idénticos los que se hablan en regiones más germanas a los mitos que se cuentan en regiones más islandesas, a los mitos que se cuentan en Escandinavia. O sea, si te vas Claro. a Islandia, como ellos no tuvieron tanto esa importancia de ir a vikinguear y de ser guerreros, le empiezan a quitar mucho peso a la parte de los combates. Yo no creería que si solo te basas en la mitología islandesa, las mujeres no peleaban, es que pelear no era lo más importante, es que el combate era mucho más tranquilo, pero pregúntale eso a un danés. Y cambia completamente la historia, estamos hablando del mismo pueblo, la misma tradición, pero que en algún punto se separó y empezaron a tener diferentes intereses y cambiaron sus mismos mitos. Ujú. Pues es que, em, como comenta Ingrid y también como comentas tú, Kat, el mito va cambiando, se va modificando también de acuerdo a las necesidades. Es decir, recordemos que los mitos aztecas, ¿cómo se crean? Justamente para explicarse cosas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay sol? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué crecen plantas? ¿Por qué la luna, no? Y el conejo en la luna y todo este rollo, justamente también los mitos nacen como pues para explicarnos qué cosa, para explicarnos qué. No, hasta cierto punto también como los cuentos de hadas, que bueno, son más moralistas, ¿no? En sus inicios, bueno, qué hacer y qué no hacer, este tipo de cosas. El mito también cambia, yo creo que conforme a la necesidad que tiene la sociedad en ese momento. Uh-huh. No, o sea, en la actualidad ya no tenemos la necesidad de contarnos, digo, ya no le llamamos mitos, pero le contamos historias, le llamamos historias o chismes o cotilleo o no sé, también para explicarnos sucesos, cosas o situaciones relacionadas con aquello por lo que estamos pasando, lo que queremos descubrir, ¿no? Digamos, ya no tienen la importancia que tenían en la antigüedad, porque en la antigüedad un mito era realmente algo que se tomaba como hecho. O sea, nadie tenía la duda que el conejo en la luna, y digo, y no solo los aztecas tenían esta idea, era porque habían aventado un conejo a la luna, bueno, a una hoguera, a un fuego con el cual se había creado la luna, ¿no? A nadie le quedaba duda que era por eso, ¿no? Nadie Y pensaba que era pues por sus cráteres y por la luz y todo este rollo, ¿no? me voy a aventar un comentario todavía más controversial. No es solo los mitos que van cambiando, dependiendo de las necesidades de la sociedad. Y esto sí es un abrir de ojos para todos. La misma historia que se nos enseña Claro. va siendo modificada dependiendo a las necesidades, intereses y demás de la sociedad o de un grupo dentro de la sociedad. Claro, la historia siempre se cuenta por el vencedor, ¿no? O sea, y eso lo digo como alguien perteneciente a una cultura mixta. En México no se habla, o sea, Medio Oriente, a menos después del 11 de septiembre, que todo el mundo, sí, no, y el Medio Oriente es malo y todo ese rollo, ¿no? Pero la gente que crecimos en esa doble nacionalidad, para mí es súper cercano, ¿no? Y justamente, o cuando yo que estudié Relaciones Internacionales como licenciatura, me enseñaron cierta parte del mundo,
Y ahora que está tan en boga Asia, yo tuve que tomar cursos sobre historia de Corea, historia de Japón, porque era lo que yo le comentaba a mis profesores, es que cuando yo vi Asia, era como, bueno, existe India, China, Japón y el resto de Asia, bien, gracias, ¿no? Pídeles Porque no son, productos, esos llegan rápido y llegan en barco y no te preocupes, va a ser barato. Y claro, ya. no, porque en ese entonces no había una necesidad de meterse con otros países asiáticos, como quienes Claro. no sepan, la mayoría de los países de Medio Oriente están en Asia, Siria está en Asia, soy un cuarto asiática, por cierto, o Corea que ahora está de moda, esos países ni los veías porque no eran, Mm-mm. no voy a decir relevantes porque suena muy feo, pero no había un punto de interés histórico, político, económico, social en ese momento. En cambio, ahora, cuando alguien estudia historia, relaciones internacionales, obviamente se ven países y áreas del mundo que antes no, porque justamente, como comentas, la sociedad, la política, la economía, todo cambia y justamente con eso también va cambiando la historia, ¿no? O nosotros como mexicanos que nos ponían a nuestros héroes patrios como héroes patrios y después empezaron a salir, pero fíjate que fulano, pues mira, era así y así, fíjate que tal héroe, pues no se aventó, se cayó, no, cosas por el estilo. Este ya no va a ser héroe por los próximos años. Sí. O, o la famosa batalla gloriosa mexicana que creen que le ganaron a uno de los ejércitos más grandes del mundo cuando en realidad mandaron a sus achichincles, por si no lo sabían, y también está documentado. El famoso batallón del 5 de mayo, gente que nos escucha, no se enfrentaron al ejército francés, se enfrentaron al ejército suabo, es decir, a los argelinos que Francia había conquistado y había traído, o sea, la carne de cañón. ¡Tarán! Si les rompí su corazón, lo lamento. No, sigue haciendo bajo bandera francesa. Sí, o sea, sí, totalmente, pero Cuenta. no, y eso sí, y sí está documentado y sí es cierto. Sí. No choro, gente, no me lo estoy inventando. Sí, el batallón que mandan eran los argelinos. Era parte de la Legión extranjera. De hecho, esa fue como la primer oleada de argelinos que llegan a México. No, no mi familia. O bueno, no solo de argelinos, de Medio Oriente, porque mucha gente se quedó aquí en México, en Veracruz, ya no quiso. En sí, la victoria fue porque el ejército francés, que no era francés, el ejército argelino, se negó a batallar, a atacar al pueblo mexicano, porque los entendieron por completo, ¿no? De cómo estos franchutes llegaron y pues no vamos a pelear. Y entonces se despojaron de sus ropas de ejército francés y se quedaron en México. Tenemos Y sí, un comentario de Totterby bien bonito. Dice, de acuerdo. Dice, y también tiene la sombra más allá de explicación de la naturaleza. Expresan el asombro de estar viviendo y las influencias de otras culturas. Hay mitos hebreos que se derivan de Mesopotamia, que los identificas porque son súper turbulentos, y también tienen algunos que son de influencia egipcia, que son un poquito menos turbulentos. Pero sí, y también los mitos cambian por intereses políticos. Ejemplo egipcio. Tenemos a todos los faraones que entienden que hay todo un linaje para llegar a ellos como hijos de los dioses. Y claro. dices, bueno, está Amón, de ahí se deriva Nutigeb, de ahí se deriva Isis y Osiris, y yo estoy hasta el nivel de Horus. Y luego tienes a Kenatón, que dice, no me gusta estar tan abajo en el árbol genealógico, vamos a recortarlo. Llegó Atón y yo soy su hijo. Entonces, nada de que yo soy así como hay bisnieto del dios creador. No, yo soy el hijo del dios creador y todos los demás ya no existen. Entonces, también los mismos mitos van sufriendo de cambios, pero es muy interesante el estudiarlo siempre
de la mano de la historia, nos ayuda a entender a los pueblos, las tradiciones. Porque, seamos honestos, esto siempre lo digo cuando empezamos a ver runas. Si intentamos entender el simbolismo de las runas por sí solas, sin intentar meternos en el zapato de un nórdico, el hielo no nos va a decir nada. Es un, sí, hielo, el heladito que me tomo cuando hace mucho calor, ¿no? Y hasta ahí llegamos. O cuando decimos sóbilo, cuando llega el sol. Pues sí, tenemos sol todos los días. Vaya, gran significado que nos va a tener. No entendemos que estamos hablando de civilizaciones, que para ellos la llegada del sol era lo más importante, que también Thor y Frey tienen su cumpleaños en ese solsticio de invierno, porque son esas figuras, esos héroes solares que van a hacer que se aleje todo eso, y por eso se come jabalí en esa época. O desde por qué decoramos el árbol de Navidad. Porque los árboles están muertos y tú quieres recordarles lo hermoso que son. Y decir, así como te estoy poniendo, tú te tienes que poner en unos mesecitos. Te recuerdo lo que es ser guapa, hermosa y tener frutos y tener vida. Entonces, por favor, hazlo. Y también como, bueno, yo me he dado cuenta, retomando el mito del rapto de Perséfone, bueno, resumiendo digo, el mito del rapto de Perséfone, como lo dice, Hades va y rapta a Perséfone, ¿no? Quiere una mujer, va y rapta a su sobrina y le vale cacahuate el mundo. Y ahora que está como de moda el bad boy, ¿no? Todas quieren al chico mal, no sé qué. Entonces ahora el mito resurge como, es que Hades amaba a Perséfone, son la pareja ideal y el mundo no lo... Y yo así como, what the ¿no? Alguien sufre de síndrome de Estocolmo. O sea, el mito no dice eso, gente, o sea, la raptó, ¿cómo les explico que, no por ahí el asunto, ¿no? Entonces... O sea, fue tan consensuado esto que hasta Demeter dijo, ¿sabes qué? El mundo se va a acabar. ¡Exacto! Por esto que acaban de hacer, ¿no? O sea, ultrajaron a mi hija. Exacto, entonces, ¿sabes? Yo cuando empecé a ver que empezó a circular en redes sociales este mito de una manera bien romántica y bien así, fue como, no, o sea, no, gente, no, o sea, los griegos no, o sea, sí tenían sus broncas y todo, pero no estaban enamorados, o sea, ninguno de los dioses se casaban por amor. No, o sea, Venus no amaba a Hefesto, Hera tampoco amaba a Zeus, ¿no? Esta parte bonita, romántica de la vida y el amor, tururú, no existía en esa época, gente, no en los dioses. No me quieren cambiar el mito. Yo siempre he tenido así como ese espacio en mi corazoncito para Hades, pero reconozco que es bonito en concepto. No tengo prisa por conocerlo, ¿no? Sí, no, pero digamos, este cambio que esta necesidad que está teniendo la gente en la actualidad de retomar o cambiar estos mitos, ¿no? O sea, es como igual si me dicen que Afrodita y Venus estaban súper enamoradas del marido que les pusieron, ¿no? Es como, dude, pero también he llegado a escuchar esos cambios también en mitología nórdica, que ya están reescribiendo los mitos, o sea, como que se pasan por el arco del triunfo, años de tradición, y escucho decir, no, pues es que Fenrir representa la paciencia, y yo, está encadenado. O sea, ¿qué parte de está encadenado? Porque si no, se come a todos y trae el fin del mundo. Eso no es ser paciente. O sea, por donde le quieras ver. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicos, de que también, como dice Freya, no le queda de otra. Completamente cierto. Hay que tener mucho cuidado de dónde buscamos nuestras fuentes mitológicas. Ver claro. que sean realmente una traducción hecha por un historiador, por un antropólogo,
por algún lingüista, pero que tenga así como esa base y que intente pegarse lo más que se pueda a cómo eran los mitos antes. También acompáñenlo siempre de libros de historia. Y a veces un buen diccionario también ayuda mucho. Y no caigamos en evolucionar el mito. O sea, para mí los mitos tienen el sabor más dulce del mundo, porque yo Claro, o recuerdo, también, siendo niña, ¿dónde conocí la mitología? Pues porque mi mamá, en vez de contarme cuentos de cuna, me contaba mitos. qué hermoso. Me enamoré de la mitología nórdica porque yo siempre así de, ¿y ahora qué le pasó a Odín y a Thor y a Loki? ¿Y qué pasó con los gigantes? Y me encantaba. Y hasta ya de grande, las veces que me he llegado a enfermar o sentir mal, Ah, todavía se sienta conmigo a contarme los mitos. Pero es ah, un momento tan más hermoso. Entonces, chicos, estudien mitología, estudien los mitos de su tradición, de las demás tradiciones. Se van a dar cuenta que al final del día hay factores que nos hacen muy humanos en todos los mitos. Y y son más cosas las que nos unen que las que nos hacen diferentes. claro, y también creo que pues no sé si es un problema, una desinformación o qué, fue esta cuestión de convertir a los dioses en héroes, en superhéroes, llámese películas hollywoodenses, porque entonces también han cambiado la esencia de algunos dioses y hasta cierto punto la gente no entiende que el superhéroe que vemos es muy distinto al dios con el que trabajamos, al menos en el paganismo. Sí, y justo Freya nos pone, los dioses antes reflejaban características humanas, Claro. virtudes y males. Y yo creo que dentro de esto hay una cuestión muy interesante, que al final del día puede que haya existido como humanos, Ujú. que a través de proezas, que a través de cómo fueron cambiando las historias acerca de ellos, llegaron a ese nivel de dioses, Claro. a través de esos mitos, pero Está esta diosa, ay, japonesa de la misericordia, se me uh-huh. fue su nombre, que la historia es esa, era una humana que rezaba y pedía por los demás y la ascendieron a diosa. Inari, Rich se acordó, muchas gracias, Rich. Así es que no se crea, o sea, sí, sí, porque yo soy fan de los superhéroes, me encanta ver las películas, me he chutado todas, pero hay que Me separar. encanta ver a Loki de Marvel, completamente. Exactamente, no, lo digo por eso, ¿no? Porque todo el mundo está enamorado de Loki, digo yo también, pero sí, sí hay que diferir, o sea, eso es Hollywood, ciencia ficción, cambiaron el mito para que quedara más bonito el personaje, pero bueno, el Loki de la mitología no era así de guapo. Ay, sí, y pues bueno, Bueno, cambian muchas en cuestiones. donde sí le atinaron es de que sabemos que no era tan punchado como este Thor. Sí, 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 sí. Ahí sí, eso es cierto. Bien nos dicen también los chicos de Destripando, y no les estamos haciendo comercial, pero es que tienen cosas muy buenas. Odín no era papá de Loki. En algunas partes se llega a mencionar que era hermano de sangre, pero no de sangre así como mismos padres, sino Ujú, porque hicieron un pacto de sangre como hermanos. ujú, Ellos se consideraron como hermanos de sangre, aunque no tenían relación alguna. exactamente. No, y sí, parece comercial de su canal, pero Ya sé. pero Bueno, si nos sí, escuchan chicos de Destripando la historia, patrocínenos. son sus fans. Podemos ayudarles con más canciones para próximos, más mitos para próximas canciones. Ay, sí, les dejamos nuestro Que nombre. vengan, nosotros estaremos muy, muy felices. La verdad nos encantaría tenerlos aquí en el programa. Así de los sueños guajiros de Para y Cadel. Y también de Rachel, también lo está poniendo.
Yay. No, fíjate que lo que me gusta es eso, que es el mito real o la historia real, muy distinto a, pues sí, digo, a nuestro Loki de Marvel y todo eso. Digo que obvio, son superhéroes, no van a poner la historia, se ponen la historia real, que aburrido. Bueno, no, tal vez no sería tan aburrido, porque sí, eran también bien truculentas, pero tendría mucho material también. No, no necesitas inventarle a muchos de los mitos, o sea. O las películas, bueno, no, mejor no hablemos de películas porque aquí sí me pongo a llorar las películas que han hecho sobre los dioses, Sí. que ni siquiera han sido, digo, ahora que hablamos de la inclusión y de las películas, no me voy a meter en eso, pero ninguno de los personajes, como en Gods of Egypt, ninguno es egipcio, por si se lo preguntaban. ¡Tarán! Redoble de tambor. Este, Sí. y sí dejan mucho a desear, ¿no? Ver a Kellan Lutz como Hércules. Ah, bueno, me puedo quejar de la mitología y Hollywood sin ningún problema, gente. Pero bueno, baby, como siempre se nos va rapidísima la hora cuando estamos hablando. I know, Sí, exactamente. Pero y chicos, no saben como cuando nosotros hablamos por teléfono, ahí sí, no te iba a ya se decir, imaginan cuántas horas son. sí, y de cuántos temas hablamos, de sí, mira, aquí Ujú. está la luna, y mira, y entonces, uy, Pero así de, prácticamente es esto, pero por horas. y con más temas bien randoms. Entonces, Sí, digo, al menos aquí intentamos seguir la temática, no salirnos tanto del tema. Por teléfono, bueno, sí. pero bueno, Kat, cuéntanos qué estás haciendo ahora, cuáles son tus proyectos, ¿Qué cuáles son estoy tus haciendo próximos ahora? pasos. Pues estoy también viendo con Oscar de volver a abrir el primer módulo de herbolaria, ese de introducción. Todavía no le hemos dado fecha, pero esperemos que para finales de octubre, principios de noviembre ya estemos dando ese curso otra vez, porque sí, nos lo piden mucho y también es muy importante tener como las bases de la herbolaria para cualquier cosa. Y también hay muchas plantas que se relacionan con los mitos, gente. Y más adelante queremos sacar uno acerca de las plantas y la magia, y dentro de eso meternos a las cuestiones mitológicas de las plantas también. Sí, me encanta, me encanta. Eso porque sí estamos ahí leyendo día y noche. Y también he estado mucho con lecturas de runas últimamente, entonces ya saben, si quieren alguna lecturita, nada más, ya sea aquí Buenísimas, en buenísimas. Instagram o en Bazar Mágico Regine Life. Farita, ¿cómo te fue de lectura conmigo el otro día? No, bueno, yo estaba así como, sí, tengo 8,000 preguntas, pero primero estas, y sí fue bastante, bueno, he de ser sincera, no sé si esclarecedor, porque de todo lo que dijeron las runas, al final me quedé así de, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿saben? Uno se imagina que, digo, y lo digo como tarotista también, que cuando te leen un oráculo te dan la respuesta, ¿no? Así de, bueno, paso número 1, veías esto. Y no, realmente es digamos, te abren los ojos, pero sí es quedarte como en, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo continúo con esta información que tengo? ¿Cómo la proceso? Sobre todo porque si eran cuestiones que yo decía, es que siento esto, pero no estoy tan segura, entonces sí, no, de verdad, gente, digo, porque no me quiero balconear contándole la historia de mi vida, de las preguntas o lo que fuera, súper recomendada, digo, y no lo digo porque ame, adore y sea súper fan de Kat, sino porque realmente es muy buena con todo lo que hace. Nunca me había tocado que me leyeras las runas, de hecho creo que era lo único que faltaba en nuestra amistad, Sí, pero ya de sé. verdad, sí, muy, Luego muy, me vas a muy, leer muy. tarot, no te preocupes. ¡Eh! Ya eso es lo que nos falta, nada más. Sí, es lo que nos falta. Ujú. Y este, ¿Y tú qué y andas bueno, haciendo en tu tienda y demás? Cursos, talleres y todo, baby. Cuéntame. pues justamente digo ahorita porque vamos a andar fuera de México, pero también tengo el taller de
bueno, más bien es un curso de los 12 trabajos de Hércules, curiosamente. Y ahorita en Leyes tenemos mucho producto nuevo y justamente pues como nos vamos un tiempecito, pues estamos haciendo entregas y envíos con más frecuencia que antes. Entonces ahí chequen nuestras redes sociales que nos encuentran en TikTok, Facebook, Twitter e Instagram, porque pues solo estaremos haciendo entregas y envíos durante las próximas semana y media. Y también a toda la gente que nos escucha o que nos siga desde Europa, vamos a estar haciendo justamente entregas también en las Europas. Entonces, si se encuentran por ese continente, pues también mándenos mensajito para programar las próximas entregas. Y pues nos estamos viendo el próximo martes en Camino Astral a las 8 de la noche, próximo miércoles a las 7 de la noche en Brujas del Caldero. Saludos brujeriles, Kat. Saludos a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Un saludo muy grande a Totterby, a Ingrid, a Josfreya, que también llegó a tiempo todavía para saludarnos. Un saludo muy grande a mis papis que siempre están escuchando. Un beso muy grande a mi mami, que fue quien me dio este amor por los mitos, por la mitología. Y que por ahí también tenemos algunos proyectitos mitológicos. Y pues un saludo a todas las personas que nos siguen. Un agradecimiento muy grande para Rich, que siempre está en producción ahí cuidando a estas brujitas. Farita, bebé, saluditos brujiles. Pues saluditos brujiles a toda la gente tan bonita que nos escucha, en especial a Ingrid, porque andábamos echando chismecito hace rato. Obviamente a la Patitas, que siga poniendo a trabajar al Rich, así de órale, no es cierto. Y un saludo a toda la gente que siempre nos está escuchando. Y pues nos estamos viendo y escuchando la próxima semanita. Así que pónganse a leer. Pónganse a leer mitos.